Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Te habla tu amiga, tu hermana Mari Gómez, pasando una vez más por este tu espacio Testimonios y más. Hoy estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, como siempre. Tenemos a alguien súper especial aquí hoy en Testimonios y más, que viene con un testimonio poderoso. Ella es nuestra amiga, nuestra hermana, fue nuestra líder en cuando empecé este camino. Estoy muy contenta de tenerla. Gracias, Jacqueline, por haber aceptado la invitación. Sé que tienes algo Amén, grande para dar hoy. amén, amén. Le doy gracias a Dios por este tiempo que Dios me permite estar aquí en este programa, Testimonios y más, que Mari tiene, que Dios le ha dado este programa. Y de verdad que me siento más que bendecida poder estar aquí. Y sabemos que los planes de Dios son perfectos y este era el tiempo de yo estar aquí. Amén. Vamos a ir rompiendo hielo. Yo sé que tú te pones nerviosa Amén. fácilmente. A ti casi no te ven por las redes sociales, Ujú. pero eres una mujer de Dios que a mí me impacta mucho. Eres una mujer de intercesión Gloria a muy Dios. grande. Dios te usa para su gloria y su honra. Yo soy un Amén. testigo fiel. Hemos peleado mucha batalla. Tú me has ayudado a pelear mucha batalla en el Amén. espíritu, que el Señor nos ha entregado la victoria. Te estaba comentando de una de ellas, de los niños que vinieron, muchas cosas que Dios ha hecho a través de la vida tuya. Quiero honrarte públicamente, Jacqueline, quiero Gracias, Mari. bendecir tu vida, quiero darle gracias a Dios. A las personas que no están mirando, quiero que sepan esto, yo lo quiero decir, me sale del corazón, no estaba planeado, pero lo voy a decir. Cuando yo pasé por uno de mis peores momentos, que perdí a mi mamá, Jacqueline era mi líder y yo era recién convertida. Y Gloria a Jacqueline, Dios. después de eso, pasó por algo muy fuerte en su vida, pasó por algo que yo dije, wow. Y cada vez que yo quería venir como a desanimarme, yo veía a Jacqueline, cómo adoraba a Dios, cómo danzaba para el Señor en el Espíritu, Amén. cómo estaba siempre dispuesta a servirle a Dios, cómo seguía orando, cómo iba a las casas, a mi misma casa, a orar, a interceder, pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Y yo dije, wow, ¿y cómo ella lo hace? ¿Cómo ella no ha agarrado y ha mandado a Dios no sé para dónde? ¿Y cómo? Porque era fuerte lo que tú estaba pasando, Jacqueline. Yo quiero honrarte en público y decirte que Gracias. te admiro mucho por lo que Dios ha hecho en ti. La palabra dice del Señor que Él no nos da más de lo que podamos soportar. Pero Así déjame es. decirte que cuando yo te veía a ti soportando tantas cosas, yo decía, ¿y cómo puedes? ¿Cómo puedes? Gloria Cuéntanos, a Jacqueline. Dios. Sí, fue un tiempo bastante difícil, pero era necesario, porque he entendido que los procesos en nuestras vidas en Dios son necesarios, pasarlos. Dios siempre tiene un propósito. Pero sí, en ese tiempo que Mari está hablando, ese fue un tiempo donde estábamos viviendo en una residencia de la señora donde yo trabajaba. Y luego, en ese tiempo, la casa se destruyó. La casa o sea, había una temporada de invierno donde las nevadas eran demasiado grandes y se rompieron las tuberías del segundo nivel y el primero. Encontré la casa, o sea, el techo abajo, con mucha agua dentro del apartamento, todo se perdió, muebles, todo se perdió. Ese fue un proceso bastante difícil donde no sabía dónde iba a ir con mis hijas. Luego, mi esposo entró también a la prisión. Mi hija, una de ellas, ella también se fue de la casa. Después llego a mi trabajo y la dueña donde yo trabajo me dice, te quedaste sin trabajo, empieza a buscar uno. Todo se me cerró. Y en ese momento, de verdad que soy honesta, tuve que decirle al Señor, Señor, ¿y ahora qué más? ¿Qué más sigue? Pero sí, fue fuerte, fue difícil, no encontraba salida, me sentía como que me estanqué en ese momento. Pero recuerdo que mi hermano, uno de los que tengo, él me brindó su casa y nos fuimos para ahí a vivir 5 meses, estuve viviendo con él y mi hija menor. Y luego allí es donde el Señor empezó un proceso
empecé a seguir el proceso, pero gloria a Dios por ese proceso. Gloria a Dios. Empezamos un poquito diferente. Me gusta la cosa diferente. Testimonios y más no es de que todo es lo mismo, es diferente. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde tú naciste? ¿Cómo Amén. llegaste a los Estados Unidos? Empiézame a hablarme de tu infancia, de cómo, en qué lugar, de qué país eres. Empieza por ahí para que lleguemos al Amén. punto final. Amén. Sí, yo nací en El Salvador, le dicen el pulgarcito porque es algo pequeño y pues nací ahí. Me vine del Salvador para los Estados Unidos, llegué a California, vine de los 14, 15 años, llegué aquí y luego vine con un propósito supuestamente totalmente diferente en Dios, pero llegué aquí a los Estados Unidos con mi papá, aquí estaba mi mamá, mi hermano y también yo a los 14 años me casé también en El Salvador. Y el esposo en ese momento estaba aquí en los Estados Unidos y vine con él, nos vinimos para Nueva York y ahí empezó otro proceso. Pero sí, nací en El Salvador pero ahora me siento que soy de todas las nacionalidades. Amén, amén. Gloria a Dios. Y cuéntanos, ¿a qué edad tuviste tu primera hija? A los 20. A los 20. Perfecto. Y cuando antes de conocer al Señor, ¿cómo era tu vida? Pasé un proceso de niña a mis 7 años. Era una joven muy apartada. Siempre a mi mamá recuerdo que le decían que qué me pasaba a mí, porque yo no hablaba, me distanciaba de todas las personas, de todas las niñas de la escuela, iba mal en mis estudios, pero fue porque pasé un proceso de los 7 años y de violación. A los 7 años pasé ese proceso y nadie sabía. Me quedé callada por no lastimar a mi familia y crecí con ese dolor y de verdad que fue fuerte ese proceso también porque no podía hablarlo, tenía que tenerlo en mi corazón adentro, pero sí, de esa manera crecí, pero llegué a un tiempo donde el Señor empezó a tratar conmigo para poder sacar todas esas cosas que yo tenía en mi corazón. Ay, gloria a Dios. Óyeme, Jacqueline, tú dices que fuiste violada a los 7 años. ¿Fue por familia? Un familiar cercano, no tiene que decir quién, pero un familiar Sí, fue un cercano. familiar Un cercano. familiar cercano. Y cuéntame, ¿y después que creciste, siguió la violación o nada más fue cuando fuiste niña? Solamente cuando fui niña. ¿Y después confrontaste a esa persona? No pude porque él murió. Él murió. Y después que lo hablaste, porque me imagino si lo estás diciendo aquí, ya se lo había dicho a alguien, ya él había muerto cuando lo pudiste hablar. Sí. Gloria a Dios. ¿Y cómo tú sanaste tu corazón? Cuéntame, ¿cómo? Porque dices que tú eras una persona muy callada, que era una persona que era marcada, ya era marcada por una violación. ¿Cómo pudiste superar eso? O sea, ¿cómo lo manejaste antes de ser cristiana? Háblame del ángulo antes de ser cristiano, cómo eso se reflejaba en tu vida. Bueno, tenía mucho odio en mi corazón, tenía mucho enojo, mi actitud era como siempre a la defensiva después que ya crecí. Am, Como estaba eso en mi corazón y he entendido que todo lo que guardas en el corazón se refleja por afuera. Todo lo que está en tu interior es reflejado por afuera y eso era lo que yo reflejaba porque había heridas en mi corazón. Sí, como dice la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca y nuestro Amén. cuerpo.
porque actuamos y reaccionamos Así como esté es, nuestro corazón. Si usted tiene paz en su corazón, si usted tiene un corazón lleno de Dios, usted va a reflejar eso. así es. Aunque tenga su carácter y tenga su cosa, pero va a reflejar a Dios. Pero si usted lo que tiene odio, tiene dolor, tiene enojo, así va a reaccionar. Va a reaccionar, va a hablar y va a actuar, porque así somos, Amén. como dice la palabra del Señor. Wow, Jacqueline. Y cuando tú ya le dijiste a la familia tuya te creyó eso. Le tuve que decir después de nosotros en la iglesia donde yo pertenecía en ese tiempo, ellos hicieron un encuentro. Es como un retiro de 3 días. Es ahí donde yo tuve que, en el encuentro con Dios, para yo poder perdonar. Y después que yo vine de ese retiro, fue allí donde comenzó un proceso donde yo tuve que perdonar a todas las personas que habían en mi corazón encarceladas. Y una de ellas fue eso, de mi violación de ese tiempo, de los 7 años. Y sí, decidí decirle a mi mamá, y mi mamá entendió, fue fuerte para ella porque fue un familiar cercano. Luego le dije a mi hermano y mi hermano entendió muy bien, mi hermana también, pero no fue fácil para ellos poder escuchar algo como eso. ¿La persona murió de qué? Disculpa que te pregunte. Él le dio un ataque, 2 ataques al corazón. ¿Era joven esa persona? Tenía 30 y algo de años. Wow. Gloria a Dios. Óyeme, Jacqueline, y dime, ¿cómo esa violación repercutió con tus hijas? ¿Cómo? Porque lo que tú estás diciendo a una niña, yo nunca fui violada, gracias al Señor, pero sí pasé por maltrato y eso me hacía reaccionar de una manera muy mala. Imagínate tú, una persona violada, o sea, que ya Así, violaron tu intimidad, violaron tu niñez, todo lo que se sí. suponía, tu inocencia. ¿Cómo tú manejaste eso con tus hijas? ¿Eras una persona súper protectora o era una persona al contrario o dudaba de todo el mundo? Porque eso trae consecuencias. Sí. Am, Era los 2 lados. Trataba de confiar en ellas, pero no confiaba en las otras personas alrededor. Siempre con ellas también les tuve que decir lo que yo pasé, lo que yo viví de niña y que ellas tenían también que cuidarse. Una de las cosas que es importante cuando uno se guarda de niña, uno guarda eso, lo que le ha pasado como la violación, puede ser porque el violador le dice a uno no le digas o por no dañar, por ejemplo, en mi caso era mi madre, no quería dañarle el sentimiento porque era un familiar cercano y por eso yo no lo hablé. Y eso mismo le dije a mis hijas, que uno cuando, lo que le decía era es que siempre traten la manera de decir las cosas cuando alguien quiere abusar Sí, de ellos, de qué ellos. bueno. Wow, eso me deja a mí sin palabras, Jacqueline, me deja sin palabras. Sí había oído un poquito, que un día lo dijiste predicando, te estaba predicando y te Amén. escuché decirlo, pero no sabía que era de tal magnitud, porque sabe que no me gusta mucho indagar hasta que no me dicen. Amén. Pero qué, wow, otra cosa más para mirarte, porque cuando uno comparte contigo la palabra y compartimos como hermanos, Amén. no podemos ver eso, no podemos sentir que haya pasado por eso, porque eres una persona que de verdad, no porque estás aquí, porque si Amén. tengo algo es que digo lo que siento, que eres una Gracias, persona que Madre. lo que transmites es a Dios, no eres perfecta al igual que yo, pero eres una persona que lo que transmite, bueno, yo mi parte, lo que yo tengo que decir de ti es que lo tuyo nada más es hablar de Dios, lo tuyo nada más es búsquenme para orar, tú, tú siempre estás dispuesta para la oración, tú siempre estás dispuesta para hacer cosas que Amén. tengan que ver con Dios, nunca dice que no. Wow, Jacqueline, otra más para mirarte, wow. Una preguntita, Jacqueline, tu proceso con tu esposo en tu matrimonio. Sabemos que ya lo dijiste, que te casaste a los 14 años con una persona, con él tuviste 2 hijas y ya terminaron. ¿Cómo fue ese primer matrimonio? Bueno, cuando uno comienza, como era muy joven, 14 años, no tenía experiencia. Cualquiera puede decir te casaste ¿Qué hiciste? porque quisiste, pero sí, fue, bueno, la bendición más grande fueron mis 2 hijas, pero sí también fue un proceso con el carácter.
de él, mío también a la misma vez, porque no quiero enfocarme en que la culpa solamente es del sexo opuesto, sino que ahí se trata de dos, ¿verdad? En un matrimonio. Pero sí hubo mucho violencia verbal, también hubo física. Fue un matrimonio que duró varios años, pero no, me sentía que no podía salir de ahí. Pensaba en mis hijas, pensaba en mí, que creí que no iba a salir, creí que no iba a avanzar después de que yo me divorciara. Pensaba, a pesar de lo que estaba viviendo con él, pensaba que se iba a acabar mi vida con eso. Y pues sucedió algo muy fuerte en nuestra relación, que o corría fuera a salir corriendo de ese matrimonio, o era muerta, cualquiera de las dos. Y decidí salir corriendo, y hubo un proceso de la corte, hubo un proceso a la policía con mis hijas, conmigo, hubo una carta de protección. Fue un proceso bastante grande, pero sí pude ver que era necesario salir de esa situación, de ese matrimonio. ¿Ese matrimonio era cristiano? Sí, Eso quiero, supuestamente era cristiano. no sabía esa parte, pero quiero hacer un paréntesis ahí. No importa si usted y yo decimos que somos cristianos y no Amén. estamos viviendo cristianamente. Yo siempre pongo, cuando me pongo una foto de mi esposo o una foto conmigo, siempre pongo esta parte que dice, no somos perfectos, pero tenemos al Amén. único perfecto dentro de nuestro matrimonio. ¿Por qué pongo eso? Porque mi esposo y yo no somos perfectos. Y es muy fácil salirse, es muy fácil decir somos cristianos, pero cuando no dejamos que sea Cristo que maneje Amén. el matrimonio se sale de control. Entonces somos cristianos de boca, pero no somos cristianos practicando lo que decimos que somos. Si Así tú eres cristiano o no cristiano que me estás escuchando, yo estoy en contra del divorcio. Para mí no existe el divorcio en mi calendario cuando es un matrimonio dirigido por Dios, pero usted no tiene que sufrir violencia doméstica, usted no tiene que sufrir abuso verbal. En mi caso yo sufrí violencia doméstica, en mi caso hubo violencia doméstica por ambas partes, porque tanto era mi esposo como yo. Mi esposo me pegaba, yo le pegaba más duro. No se sabe cuál se hacía más daño, porque siempre tuve un carácter muy fuerte. Eh, que el Señor hizo la es. obra y nosotros nos convertimos y el Señor restauró nuestro matrimonio, gloria a Dios, pero no éramos cristianos cuando pasaban esas cosas. Si usted dice que usted es cristiano y que está viviendo en un matrimonio cristiano y su marido le pega, su marido no es cristiano. Su marido lo más lejos de ser cristiano, porque dice la palabra de Dios, le dice al hombre, le dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si él está amándola a usted como Cristo amó a la iglesia, él nunca le va a levantar la mano. Yo no le estoy diciendo que se divorcie, le estoy diciendo que busque ayuda. No se quede ahí nada más orando, porque puede ser que hasta orando la mate. Si esa persona no está alineada, usted va a tener un grave problema. Busque ayuda en su congregación con sus pastores para que ellos sepan. No se calle porque usted piensa que va a dejar a su esposo en vergüenza, o porque usted va a quedar en vergüenza, o porque usted es la culpable. No deje que su esposo le pegue. Usted no está para aguantar golpe. Usted lo que tiene que hacer es ir a hablar con alguien, primeramente con sus pastores, que si sus pastores están alineados, lo primero que va a hacer es buscar ayuda con él para que haya un arreglamiento entre ustedes, para que esa persona se convierta a Cristo, porque no se ha convertido a Cristo, y luego si no hay remedio, él mismo va a buscar, los mismos pastores le van a decir que tiene que buscar ayuda de las autoridades, porque la pueden matar. Cristiana o no cristiana que me estás escuchando, no tienes que aguantar golpe, no tienes que aguantar violencia. No te estoy diciendo que abandones, te estoy diciendo que busques ayuda, porque tal vez esa persona también está enferma y tú estás siendo el instrumento que está usando para esa persona seguir envenenándose. Amén. Así es. Porque me imagino que tú no lo hacías por vergüenza, tal vez no fuiste, no te acercaste a alguien, a unos No, pastores. en mi familia todas las personas creían que mi matrimonio era, como dicen, color de rosa, porque habían reuniones familiares y nosotros parecíamos la pareja ideal, la pareja feliz, pero al llegar a casa parecíamos lo contrario. Y eso era fuerte porque
hasta cierto punto ya tenía a mi hija, la primera, Jocelyn, y ella pudo ver y ella era una niña temerosa. Ella lo que hacía era que cuando llegaba su papá, ella corría y se metía debajo de la mesa del comedor porque sabía que iba a suceder algo y ella pues corría y el miedo era en esa edad, tenía 5 años, ella menos, 4 o 5 años, ella se metía debajo de la mesa porque sabía que su papá llegaba y tenía miedo. Padre Santo, bendito Cristo. Mira, Jacqueline, yo te doy muchas gracias que estés hablando de esto, porque yo soy una persona de la que hablo mucho de matrimonio, porque ese es mi Amén. testimonio, uno de los testimonios más grandes que tengo, que fue la restauración de mi matrimonio. Mi matrimonio pasó por muchas cosas, infidelidad, golpe y todo, y yo puedo decir Dios lo sabe, que tengo un matrimonio muy estable para su Gloria a gloria Dios. y su honra. El Amén. Señor ha hecho cosas conmigo y Vladimir, ninguno de los dos eran los cristianos. Él me llevó a la iglesia porque decía que no me aguantaba, pero no era cristiano, pero porque él sabía que existía un Dios que podía cambiarlo todo. Gloria a Porque él Dios. hizo eso porque él sabía que Dios sí podía. Pero Amén. como te digo, hay muchas personas que están viviendo cosas, maltrato físico, que tú lo ves calladito y tú lo ves así, Sí. no lo quieren decir porque dicen es que soy cristiano y van a decir que Dios no está ahí. Dios te está hablando hoy, Amén. busca ayuda, porque si Dios quiere restaurar ese matrimonio, Él es mismo el que te está diciendo que tiene que buscar ayuda, porque tú y tu esposo solo no van a poder arreglarlo. Tiene Así que entrar es. Jesús para que lo sane a Él y para que te sane a ti. Amén. Así es. Jacqueline, una pregunta, ¿y cuando decidiste irte, cuánto ya tiempo de casada tenías? Cuando decidí irme Del primer matrimonio. ah, del divorcio, Ajá. ah, ¿cuántos hay? Perdóname que no. ¿Cuántos años duraste en esa vida tóxica, en ese matrimonio Oh, tóxico? ¿Cuántos años duraste fueron ahí? 12 años. 12 años, Ale. Ay, Dios mío. Una pregunta que te quiero hacer. Cuando tú decidiste salir de ahí, ¿tú seguiste siendo cristiana o te olvidaste de Dios? ¿Qué pasó? Cuéntame, porque No, quiero entender algo. Te voy a llevar a un punto y es, porque como tú dices, éramos cristianos los dos. ¿En verdad eran cristianos los dos o solamente uno o ninguno? yo pasaba orando 24/7, pasaba orando para que él fuera cambiado, para que el Señor hiciera una obra. Y eso me detenía a mí en estar en el matrimonio, porque mi pensar era, Él va a cambiar, Él va a cambiar, Él va a cambiar. Y al verme que no cambió, al verme que ya llegó la situación donde hubo una amenaza, eh, que si se llevaba a mis hijas o si él se divorciaba de mí, se llevaba a mis hijas o él me mataba. Y luego, ahí es donde yo decidí, dije yo, no, mis hijas, y agarré camino. Pero, pero sí, fueron 12 años. Ay, santo padre. Y me imagino que en la congregación donde estaban o lo que sea, supieron ahí de una vez todo, se echó fue La descubierto. congregación no supo, nosotros nos salimos y después de que pasó eso del divorcio y todo ese proceso, yo me alejé de los caminos de Dios. Eso, ahí quería llegar. Yo me alejé porque quedé supuestamente, ahora entiendo diferente, pero yo cometí un error de haberme apartado de los caminos de Dios porque Dios no tenía nada que ver en esto. Era mi decisión. Dios seguía en su mismo sitio. Dios estaba conmigo a pesar de todo ese proceso, pero la decisión la tomé yo mal y me alejé de los caminos de Dios. Porque sentía mi corazón odio, rencor, me quería vengar de él, porque yo todo lo que viví después de eso, siempre le echaba las culpas a él. Decía que cómo es posible que yo esté sufriendo con mis hijas, sabiendo que por lo que él había hecho y nos habíamos separado. Y pasé un proceso de que no quería perdonarlo, no quería saber nada de él, todo era un pleito, pero teníamos que seguir una relación porque teníamos 2 hijas en ese entonces. Porque seguían los pleitos aún cuando ya estaban separados. Sí. ¿Cuándo fue que en verdad te convertiste? Porque ¿cuándo fue que en verdad tuviste un encuentro con Cristo? Porque a veces somos cristianos, pero no hemos tenido un encuentro con Cristo. Amén. Ya pasaron varios años, estuve sola con mis hijas, pero no le servía al Señor. Era una persona muy
siempre pasaba todo el tiempo en la computadora, en el Facebook, siempre pasaba en las redes sociales. Y fue allí donde conocí a ahora mi segundo esposo. Empezamos a hablar. Yo todavía no me había reconciliado con el Señor. Él sí estaba en las cosas de Dios. Él pertenecía a una iglesia y era músico también en un ministerio de adoración. Eh, Luego nos empezamos a conocer. Y ahí empezamos, ya él vivía en California, yo vivía aquí en Connecticut, y él vino aquí, yo fui allá a Los Ángeles, a California. Luego ya estando aquí empezamos a vivir juntos sin casarnos. Ahí es donde yo tengo una cuñada también, Loida. Ella me hablaba de las cosas de Dios y yo le decía, no, no me hable, Loida, de Dios, no quiero saber nada. Y ahí empezó. Disculpa que te interrumpa, esa es esposa de tu hermano. Mi hermano, sí. Ah. La esposa de mi hermano, ella empezaba a hablarme de Dios y yo no quería saber, pero estaba ya en la relación con mi esposo que tengo ahora. Y ahí ella empezó a introducirme a estos pastores de la iglesia donde empecé a ir más adelante. Y ahí ellos llegaron a mi casa, recuerdo, Loida, mi cuñada, los llevó y ahí empezamos a hablar y empecé otra vez a congregarme, pero era como estaba un pie adentro y otro afuera, un pie adentro y el otro afuera, porque días iba y todavía no estaba en obediencia, primeramente porque no estábamos casados y luego pues el estilo de vida que yo vivía, a veces íbamos, a veces no. Y pasó el tiempo hasta que el Señor me permitió ir al encuentro que dije hace un momento, a un retiro de 3 días, y es ahí donde el Señor marcó Aleluya. mi vida. Es ahí donde yo tuve un encuentro con el Señor, donde yo pude perdonar. Es ahí donde yo decía, no puedo, no tengo el deseo, no me da la gana, decía yo, pero Dios mueve todas las cosas y tiene el control, y definitivamente es ahí donde pude perdonar a todas las personas, donde tuve el encuentro con Él, y desde ese momento, de ese encuentro para hasta ahora, he seguido adelante. Quería testificar algo y algo muy curioso, que el esposo de ella y mi persona con mi esposo fuimos juntos a nuestro primer encuentro. Ya tú habías ido en tu encuentro hacía años atrás y fue algo muy maravilloso, muy poderoso. Que el esposo de ella me contó, que me contaste tú que le había dicho que había en ese encuentro una persona que me conocía a mí de hacía años atrás, y le dijo al esposo tuyo que no lo conocía, si Dios agarra a esa muchacha como la tenía el enemigo en la calle, va a ser alguien grande en Dios, porque esa no era fácil. Esa persona trabajaba yo con ella muchos años y digo yo, wow, y yo no sabía que le había dicho eso. Y sí, porque ese sí me conocía bien, yo era una persona bien agresiva, bien... Qué lindo, ¿no? Muy, muy fuerte, y él le dijo oh, que se gozaba mucho de haberme visto ahí. Dios es tan bueno y tan maravilloso, porque mira, Jacqueline, lo que tú estás viviendo ahora, no sé si ya tu proceso se acabó, no sé. No tengo muchos detalles. Tú sabes que nosotras no nos gustan los detalles. A ti, a mí, porque nos gusta que cuando Dios me da una palabra, yo te llamo y tú me dices, sí, Mari. Amén. Por eso no me gusta oír muchas cosas, porque no me gusta manipular mi mente. Me gusta que cuando el Señor me dice, mira, necesito que vaya donde fulano y me le dé una palabra, sea algo que venga dirigido por Dios. No me gustan los detalles, por eso no me gusta que me anden contando mis amistades, por si el Señor le place. Pero sé que lo que Dios está haciendo contigo es grande. Quiero que me digas ahora, después que tu esposo, que pasaste por el proceso donde empezamos diciendo, porque ya esto es casi el final, que fue cuando conociste a tu esposo José, que hoy es tu esposo, que fuiste a tu encuentro, que perdonaste a todo el mundo. Ahora ahí es que viene el otro proceso con tu esposo actual. Amén. Bueno, ahora tenemos ya con él 14 años de casado. Tenemos una princesa, Jamie, se llama ella. Fue un proceso al principio, fue un proceso difícil también, diría, para él, porque en ese proceso, cuando comenzamos con él, yo estaba herida y mi matrimonio estaba a punto también de romperse, pero era por mí, porque yo traía cargando el pasado
en mi vida de mi primer matrimonio. Y eso afectó el matrimonio con él, porque todo era yo, estaba como pendiente de todo lo que él hacía y estaba como a la defensiva. ¿Por qué? Porque había pasado con mi primer matrimonio, con él pasé muchas cosas y yo decía ahora, no, yo no voy a permitir esto, yo no voy a aceptarle esto, yo no voy a hacer esto. Entonces, él padeció un poco. Ahí es donde empezamos a recibir a consejería de los pastores en la iglesia donde estábamos y de verdad sí, amanecíamos a veces madrugadas de consejería, durábamos 3, 4 de la mañana aconsejándolo a él, aconsejándome a mí y es ahí donde pudimos también sostener nuestro matrimonio con Dios adelante. Y ahora pues después de que él estuvo 3 años y medio preso, es ahí donde también empezó otro proceso donde o lo dejaban aquí en los Estados Unidos o lo mandaban porque él es de la nacionalidad de Guatemala, yo soy de El Salvador, pero él lo iban a deportar, según tenía entendido, pero mi deseo, mis oraciones eran todo el tiempo, Señor, déjalo, Señor, yo no me miro en Guatemala, porque en verdad jamás, ¿sabes qué le decía yo a él? Le decía, Mari, ¿A tu esposo? sí, a José, mi esposo, le decía, el día que tú pienses ir a Guatemala, cuenta que nuestro matrimonio se acabó, tú por tu lado y yo por el mío. ¡Ay, santo! Ese era lo que yo le decía a él. ¿Y ahora? Entonces, yo creo que, como dije, los procesos son necesarios. Sí. Luego llegó el tiempo donde él salió y definitivamente fue deportado para Guatemala. Pero es ahí donde esos 3 años y medio el Señor trabajó en mi corazón. El Señor trabajó en mi vida, donde ya el Señor empezaba a hablarme, ya lo podía escuchar más, empecé a tener una intimidad más grande, ya mi tiempo de oración era en las madrugadas, ya la búsqueda era mucho más extensa, ya empecé a interceder diferente y es ahí donde ya el Señor me estaba ministrando de yo ir para Guatemala. Aleluya. Y yo decía, no puede ser, Señor, no, Señor, déjalo. Todavía decía, Señor, déjalo, pero los planes de Dios eran otros. Y Dios teniéndote un regalo tan grande, un descanso, no tiene que estar afanándote tanto como vivía aquí. A veces Dios no quiere dar cosas y nosotros por estar pensando en otras cosas. Amén. ¿Y ahora cómo tú estás? ¿Estás ahora en Guatemala? ¿Tiene ya un Sí, tiempo que te fuiste? No está visitando aquí en los Estados Unidos nada más por 3 días y la tenemos aquí en Testimonios y Más porque hoy era el día, hoy era el tiempo de Dios amén. perfecto para ella venir a dar parte de su testimonio. ¿Cómo te Amén. sientes ahora, Jacqueline? Cuéntanos. Sí, estuve un tiempo yendo y viniendo para allá, de Guatemala para acá, Conérico, pero luego tomamos la decisión que le pedimos la dirección a Dios, que era cuándo era el perfecto tiempo de Él para yo irme ya de una vez para allá a vivir. Y así sucedió. Dios empezó a ministrarnos cuál era el tiempo y pues ahora regresé después de 5 meses. Tuve que entrar a los Estados Unidos por mi residencia, pero ya estoy allá localizada, ya directamente viviendo allá Gloria con a mi Dios. esposo. Pero sí fue un procesito también diferente porque aunque hablamos el mismo idioma, pero hay muchos cambios, muchas cosas diferentes. Pero cuando vas con una meta, cuando vas consciente que Dios es el que te lleva y el propósito de Dios, lo que Él tiene, el plan de Dios para nosotros como familia, como matrimonio, yo creo que pasas todas las cosas que son mínimas a lo que es comparado al propósito que Dios tiene para nosotros. A esos matrimonios que me están escuchando ahora, que por alguna razón, por algún propósito que usted no entiende, su pareja, su esposo, su esposa, el Señor se lo llevó a otra nación y le está diciendo váyase. Si es Dios que le está diciendo váyase, váyase.
que Dios lo va a respaldar, porque ahí es que Dios lo necesita. Yo le estaba diciendo a Jacqueline, estoy muy admirado de lo que Dios está haciendo en Guatemala con ella y con su esposo. Es algo bonito, es algo grande, que tal vez tú no lo ves de esa manera, pero sí es porque ahí es que Dios te necesita. A veces queremos estar en el lugar donde Dios no nos necesita, donde Dios no nos ha dicho que estemos, o donde Dios nos dijo, hasta aquí llegaste, tienes que estar ahí por un tiempo, pero ahora te llevo a otra cosa porque allí es que te necesito. Pero queremos siempre querer decir, no, pero es que aquí es que yo quiero. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos, ni es lo que Dios quiere para nosotros. Y como dice la palabra, que los planes de Dios son mejores que los nuestros, vamos a dejar que sea el Señor. Y tal vez me van a decir, Mari, para ti es fácil, porque tu esposo vive allá contigo. Sí, pero mi esposo duró 7 años viviendo allá en mi país, y yo iba esos 7 años allá, porque ese era el proceso, y no era por falta de documento, porque fíjate que yo era ciudadana, o sea que nunca me dio porque él nunca me pidió venir, yo nunca le pedí traerlo, y así duramos 7 años, porque el Señor tal vez tenía planes, no eran los cristianos, ahora Él está aquí, estamos sirviéndole a Dios para su gloria y su honra, pero como yo le digo, papi, y si el Señor nos dice que tenemos que irnos a otro lugar, pues vámonos. Porque el Señor usted nació con propósito, yo nací con propósito y son los propósitos de Dios, no los suyos ni los míos. Y yo sé que te va a ir bien allá, yo sé que el Señor está haciendo su obra, porque cuando Dios manda, Él te respalda. Amén. Estoy muy contenta contigo, estoy muy contenta con lo que Dios ha hecho en tu vida, está haciendo en tu vida, después de haber sufrido tanto, después de haber pasado tanto. Yo estoy muy, muy, muy orgullosa de ti, muy contenta porque yo veo que tu fe no mengua, sino que aumenta. Siempre veo que esa fe tuya es inamovible, Jacqueline. Aunque Mari, muchas veces en los caminos de Dios, los procesos dije que eran muy importantes, pero en ese proceso hay una etapa donde muchas veces el enemigo trata de que esa fe se mengue. Sí. Que esa fe, que lo que Dios te prometió, que lo que Dios habló de tu vida, de lo que sabes que fuiste direccionada, por ejemplo, en mi caso, iba a ir para Guatemala, llegué a Guatemala, pero estando allá, hubieron muchos puntos, muchas cosas que quisieron que mi fe, que lo que Dios había hablado, yo creyera que no iba a suceder. Ahí hubieron muchas cosas que sé que el enemigo trató la manera de que yo regresara a este país nuevamente. Pero gracias a Dios que Dios ha levantado profetas, ha levantado mujeres como Mari, que han sido de bendición estando yo allá en Guatemala, donde en momentos de clamor, en momentos de necesidad, porque yo creo que cuando uno clama a Dios, la oración, la intercesión tiene poder. Para mí es lo máximo, es lo que se tiene que hacer, ir a la presencia de Dios, buscar, refugiarte, y sabemos que Dios va a contestar, pero sabemos que alrededor tuyo nadie sabe lo que estás pasando. Pero como dijimos, Dios levanta profetas, y como Mari, que ha sido de bendición, y muchas mujeres de Dios que también han sido de bendición, los pastores también, donde yo estaba también congregándome en Betania, también el pastor Otoniel, la pastora Karina, también han sido de bendición estando yo allá, la pastora Patricia, la pastora Karen, la pastora Madeline, podría decir de todo, pero no fuiste tú, no fue tu esposo, sino que fui yo, y te traje con un propósito, porque aparte de tu matrimonio, hay algo que va a suceder en ese país por cual yo te traje. Y sí, he podido ver que el enemigo siempre va a tratar de que tu fe mengue, que no mires y que sigas creyendo que lo que Dios te dijo no va a suceder. Pero sí, ahora puedo decir que no es así, que yo estoy segura que a pesar de las cosas que pasemos durante la palabra que hemos recibido, que va a pasar algo, Dios nos va a usar, o que Dios tiene un ministerio, muchas cosas así que el Señor ha hablado en nuestras vidas, pero en ese proceso para llegar a ese tiempo,
vamos a pasar situaciones y es ahí donde nos afirmamos, es ahí donde crecemos, es ahí donde nuestra fe es mucho más grande. Sabes que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Sabes que cuando me hice ese sueño, cuando el Señor me dio ese sueño contigo, yo tenía mucho tiempo que no hablaba contigo. Sí. Tenía mucho tiempo que nunca había durado tanto tiempo sin hablar contigo. Amén. No estaba pensando en ti, tengo que ser honesta, no estaba ni siquiera en esos días orando por ti porque siempre eres una de las personas que por un tiempo siempre he estado orando en diferentes situaciones, pero cuando me hice ese sueño no tenía nada que ver contigo, o sea, como que digo, wow, Señor, y el Señor me mostraba ese sueño y yo decía, Señor, ¿será que se quiere regresar? Y yo, bueno, yo le voy a dar el sueño como tú me lo dijiste. Sabe que cuando me contestaste, ahí el Señor me afirmó la importancia de hacerle caso cuando Él no habla para Amén. ministrar a los demás. Si tú eres una persona a la que Dios usa y el Señor te ha ministrado de una manera para otra persona, aunque tú pienses en tu mente, porque llegan los pensamientos, como te iba diciendo al principio, que a veces nosotros no queremos soltar la palabra por miedo a que no nos crean. Si usted está seguro que vino de parte de Dios, suelte la palabra que Dios lo va a recordar. Porque usted no Amén. sabe por lo que está pasando esa persona. Exactamente porque usted no sabe por lo que está pasando esa persona que usted tiene que darle la palabra. Me acuerdo que ese día yo siempre he dicho que a mí no me gusta soltar el sueño desde que me lo hago, que yo me gusta, como a mí se me olvidan las cosas, si se me olvidan no viene de parte de Dios. Pero si Amén. Dios empieza a inquietarme, viene de Es parte porque de él. El Dios es. Señor empezó, yo dije, yo me acordé la mañana entera y dije, no, no la voy a llamar, voy a esperar hasta que el Señor, digo yo, no tengo que soltar la palabra. Y no Amén. sabía por lo que estaba pasando. Estoy muy contenta con lo que Dios está haciendo contigo porque te he dicho, o sea, el Señor te ha dicho a través de muchas personas, lo sé, que Él va a hacer algo grande contigo. Y yo sé que Amén. te vamos a tener aquí en unos años testificando de lo que Dios va a hacer contigo en Así Guatemala. es, lo creo. Porque quiero que se quede eso ahí grabado, porque lo que Dios va a hacer contigo, que nos lo ha mostrado hace muchos años atrás, hace más de Amén. 5 años atrás, como 5 años más o menos, lo que el Señor mostró que iba a hacer contigo y tu esposo y tu casa, es algo muy Amén. grande para dejar al enemigo en vergüenza, porque déjeme decirle, cuando usted está dirigido por Dios, cuando usted sabe que es Dios, a Dios que usted le sirve y que usted está caminando bajo obediencia, santidad, obediencia, apartada para el Señor, Amén. dejando todo por el Señor. Señor nunca lo va a dejar en vergüenza, el Señor lo va a respaldar a usted. Que se van a levantar Así es. cosas, claro que sí. Que el Sí. enemigo va a patalear, claro que sí. Que el enemigo va a querer desesperarte para que tire la toalla, claro que sí. Pero Dios siempre vas a tener profeta, como tú dices, va a tener gente, su Santo Espíritu contigo, que Amén. te van a levantar la mano y te van a decir, todavía no hemos terminado, todavía hay un, ciñete y prepárate porque el largo camino te espera, mujer, porque Dios Amén. es bueno, Dios es poderoso y Él nunca Así te es. dejará en vergüenza. A ti, mujer que me escucha o varón que me estás escuchando, no importa cómo te fue en tu primer matrimonio, lo importante es cómo vas a terminar en este. No importa cómo te fue en tu primer ministerio, lo importante es cómo vas a quedar en el que estás. Porque no, Amén. lo importante no es cómo tú empiezas, lo importante no es cómo yo empiezo, lo importante es cómo usted termina en Dios. Tú decías muy claro que tú eras cristiana, que Ujú. tu primer marido era cristiano, pero ahí no estaba Cristo. Pero cuando usted decide dejar que Cristo entre de verdad y usted camina en obediencia, el Así Señor le es. entrega la victoria. Van a venir muchas cosas, se va a Muchos. levantar muchas cosas, vas a tener que cruzar muchos obstáculos, pero ahí está el Señor Así para es. levantar tus manos y ayudarte a cruzar al otro nivel, ayudarte a cruzar al otro lado, abrir el mar para que tú camines. Amén. ¿Tú lo Así crees? es. Claro que sí. Y nos Claro que vemos sí. pronto en las naciones. ¿Sabes Amén. qué? Quiero decir algo de esta mujer, de Dios. Yo sé que lo que Ujú. Dios tiene contigo es muy grande, es muy poderoso. Amén. Yo sé que eres un poco tímida. Eres un poco tímida entre la cámara. Te doy muchas gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias y Gracias a ti, bendigo Mari. tu casa, bendigo tu Amén. esposo, bendigo tu ministerio. Amén. Esa tierra donde llegaste, yo sé que van a ser muy bendecidos porque ha sido Dios que te ha llevado ahí. Quería decir públicamente, Gloria estamos a muy Dios. contentos. Estaban un poco tristes porque te fuiste de casita, pero estamos contentos porque sabemos lo que Dios está haciendo allá. Así es. Nuestros pastores, nuestra congregación te ama Lo y sé. siempre vamos a estar unidos en un mismo propósito, que es Amén. en el amor de Cristo y lo que Dios está haciendo en tu vida. Estoy muy contenta contigo. Sigue así, sigue de inspiración. Sé que estás haciendo algo grande con esas mujeres allá, Allá con en esas mujeres Guatemala. allá en Guatemala. Cuéntame cómo están las cosas por allá. Bueno, estoy ahora mismo, estoy congregándome con mi esposo y Jamie.
estamos asistiendo a una iglesia y pues estamos ahí predicando, estamos yendo a otra, estamos en una aldea que se llama Hacienda Abajo en Guatemala y vamos a predicar también en otra aldea, Lo Juste que se llama, y estamos ahí trabajando en las cosas de Dios. Estoy en un ministerio también de intercesión con la pastora ahí en esa iglesia. Estamos yendo a visitar a los enfermos. Hemos visto la mano de Dios, el respaldo de Dios en liberaciones, en intercesión, en sanidad. Hemos estado mirando también la mano de Dios, el respaldo de Dios ha sido tan grande y pues estoy en ese mover, pero siempre con una expectativa grande de que va a ocurrir algo mayor y en esa aldea. Y también mi esposo está también trabajando, él también está predicando, estamos evangelizando, tenemos también células, también estamos ahí predicando y hablando de lo que Dios ha hecho. Yo quería hacer un llamado, esto no lo hago porque yo quiero, nunca lo he hecho, es la primera vez que lo voy a hacer. Si usted quiere aportar a esta obra, a estas misiones, al Ministerio de Misiones para los países más necesitados. Un ejemplo, a donde ella está ya en Guatemala, es una aldea con necesidad. También en la República Dominicana, allá en Puerto Plata, Santiago, lo que es la capital, todos esos lugares, nosotros pueden comunicarse, pueden mandar un mensaje, pueden comunicarse al 929-365-9098 para que usted pueda aportar lo que usted se arropa, lo que sea que usted quiera aportar para estas misiones. Hay mucha necesidad. Y yo he tratado, y siempre lo he dicho, que es muy bonito llevar la palabra porque es salvación, pero es más bonito cuando usted lleva la palabra con un vestido, la misma palabra lo dice, o cuando usted lleva la palabra con un pan, para que ellos coman y usted pueda dar la palabra y puedan entender, porque dicen en mi país que el mal comido no piensa. Si usted tiene hambrita en su pancita, a veces usted no va a poder captar de la manera correcta. Nunca lo había hecho, pero sí Gloria somos líderes de misiones en nuestra congregación y todo lo que ustedes quieran aportar a nuestra casa Betania Connect Church aquí en la ciudad de Bridgeport será más que bendecido. Es la primera vez que lo hago y creo que lo voy a seguir haciendo por dirección de Dios, porque no se trata de mí, no se trata de usted, se trata de la obra de Dios. Dios no lo necesita a usted ni me necesita a mí, pero sí necesita pie y mano aquí que estén dispuestos a llevar la obra de Él. Porque con usted y sin mí, como quiera, Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer en su pueblo. Pero qué bonito es cuando usted es parte y cuando yo soy parte de completar la obra de Dios aquí en la tierra. Hay mucha necesidad. Hablo de donde yo vengo, Guatemala, la aldea, hay mucha necesidad, hay muchos niños, familias enteras, económicamente, sí, necesitan ese aporte y como decía Mari, no solamente se trata de orar por las personas, sino que también demostrar el amor de Dios también en otras áreas. Qué bueno que sí, que lo podamos decir. Nunca lo había dicho, pero sentí por dirección del Espíritu Santo hacerlo. Esta persona que está aquí vivió muchos años aquí en los Estados Unidos. No es fácil irse de aquí para allá. Y le aseguro que ella no necesita lo de usted, porque Dios es quien la patrocina. Pero sí veo y siempre he visto la necesidad que ella tiene por ayudar a los demás. Por eso fue el Señor que me movió a hacer esto para que las personas que quieran aportar allá Hacienda Abajo, Guatemala. allá en Guatemala, pueden comunicarse con nosotros y le aseguramos que le hacemos llegar el número, le hacemos llegar el contacto, le hacemos llegar la manera de que usted aporte a la obra, lo que usted quiera aportar. Amén. Bueno, otra palabrita que quería dirigirte a, no sé, algo que quería decirle al público para cerrar. Estoy muy agradecida, gracias por aceptar la invitación, gracias, muchas gracias, te lo agradezco de verdad. Yo sé que van a ser muchas vidas bendecidas, no importa si usted haya sido violada, ella fue violada, no importa si usted haya sido divorciada, ella fue divorciada, no importa si usted, su esposo cayó preso y lo deportaron, ella pasó por eso, o sea que ella está aquí con una autoridad de que sí se puede y que Dios sí lo hace cuando usted se deja guiar por la mano de Dios. Amén. Algo muy importante que quiero hablarle a las mujeres es que no importa lo que pasemos. Cuando digo no importa, no es que no sintamos, lógico, humanamente, pero cuando conocemos al Dios que le servimos, cuando conocemos a un Cristo vivo, cuando conocemos al Dios que ha cambiado y miramos para atrás de dónde venimos, definitivamente no podemos echar para atrás nuestra mirada, sino que al contrario, al frente y poder decir con Dios sí se puede. Y quiero dejar esta palabra con la fe. Yo sé que la fe
dice Hebreos 11:1, que la fe es, o sea, nosotros tenemos que ver las cosas, aún no las tengamos, pero tenemos que verlas hechas ya. Y no solamente se refiere en ver, sino que hablar, pensar y actuar. Y sí, tenemos que seguir adelante. Le hablo a todas las mujeres que no importa el proceso que estés pasando en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, en el ministerio, en la iglesia, donde sea, que tu enfoque sea, tu mirada esté puesta en Dios y no en el humano, y que busques la voluntad de Dios y que busques la presencia de Dios para ser guiada a lo que Dios quiere llevar, a donde Dios quiere llevarte y al propósito de Dios. Ese es mi consejo, que tu fe no mengue por las situaciones o los procesos, todo lo que puedas pasar en tu vida, sino que al contrario, que sabemos que los procesos te llevan a un nivel diferente, que el proceso te lleva a ir a más. No es para echar para atrás, sino que el proceso causa que saca lo que Dios ha puesto en ti. Así es que esa es mi palabra y gracias, Mari, por este tiempo Gracias a ti, mi tan corazón. hermoso que hemos pasado. Gracias Gracias. a ti. Yo sé que te vamos a volver a tener porque yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas contigo, va a seguir haciendo grandes cosas Amén. y sé que en unos añitos te tendremos aquí nuevamente. Amén, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Esto ha sido Gracias. todo por hoy. Será hasta la próxima. Si te gustó este contenido, te pedimos que por favor lo comparta con tus amistades, tus familiares. No por los likes, sino para que la palabra del Señor se expanda. Porque si no compartimos lo que recibimos, nos quedamos solamente con eso. Y estamos, dice la palabra del Señor, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Será hasta Amén. la próxima. Que Dios te bendiga, iglesia. Bye bye.